Mi abuelo multimillonario me dejó toda su herencia valorada en $3.8 b. Los padres que me abandonaron a los 18 años se presentaron a la lectura del testamento, sonriendo. Por supuesto, lo administraremos por ti. Pero cuando el juez leyó la página siguiente, sus sonrisas se hicieron añicos. Mi nombre es Grace. Tengo 23 años y vivo en una tranquila casa de campo cerca del océano. Miré a través de la pesada mesa de madera a las dos personas que me dieron la vida y luego me desecharon. Mi madre se alisaba su pañuelo de seda y mi padre revisaba su costoso reloj. Me estaban sonriendo. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa que le das a un niño que no entiende cómo funciona el mundo real. Para ellos, yo seguía siendo la chica frágil que echaron en su 18º cumpleaños con nada más que una maleta y mucho miedo. Pensaban que estaba sentada aquí porque estaba desesperada. Pensaban que era débil. Hoy era la lectura final del testamento de mi abuelo. La cifra era asombrosa, $3.8 mil millones. Podía ver la codicia en sus ojos. Ya estaban gastando el dinero en sus cabezas. Asumían que ellos serían quienes lo administrarían. Después de todo, habían pasado años diciéndole a todo el mundo que yo no era apta y que era demasiado emocional para manejar algo importante. Pero mientras el abogado se aclaraba la garganta para hablar, no sentí miedo. Sentí una extraña y fría calma. Mis padres pensaban que estaban mirando a una víctima. No tenían idea de que el abuelo William había dejado una instrucción final que lo cambiaría todo. Pensaban que estaban aquí para recoger una fortuna. No sabían que en realidad estaban aquí para perderlo todo. Pero antes de contarles cómo todo dio un vuelco, denle me gusta y suscríbanse. Dejen un comentario. ¿Desde dónde están viendo? Mi nombre es Grace. Tengo 23 años. Aprendí muy pronto que en mi casa, el amor no era gratis. Era algo que tenías que comprar, pero yo nunca tuve la moneda correcta. Mis padres, Richard y Alina, eran personas que amaban el éxito. Amaban las cosas que podían presumir ante sus amigos en el club de campo. Amaban las cosas que se veían bien en una tarjeta de Navidad. Mi hermano, Daniel, era una de esas cosas. Yo no. La diferencia entre nosotros fue clara antes de que fuéramos siquiera adolescentes. Daniel era ruidoso. Tenía confianza en sí mismo. Si entraba en una habitación, exigía atención. Y mis padres se la daban con gusto. Si él dibujaba un cuadro, mi madre lo enmarcaba y lo ponía en el pasillo. Le decía a todo el mundo, miren las líneas audaces. Tiene una gran visión. Si yo dibujaba un cuadro, ella lo miraba de reojo mientras revisaba sus correos electrónicos en su teléfono. Qué bonito, Grace, decía con voz monótona. Pero quizás deberías dedicar más tiempo a tus deberes de matemáticas. El arte no paga las facturas. No se trataba solo de arte o matemáticas. Se trataba de quiénes éramos. Recuerdo un martes específico cuando tenía 12 años. Llovía mucho. Había llegado a casa de la escuela con fiebre. Me sentía fatal. La cabeza me martilleaba y temblaba. Entré en la cocina buscando a mi madre. Estaba hablando por teléfono, riendo. Daniel estaba sentado en la encimera comiendo un sándwich. Acababa de suspender un examen de historia. Vi el papel en la encimera con una gran F roja. Es culpa del profesor, decía Daniel, con la boca llena. Hace preguntas sobre cosas que ni siquiera leímos. Mi madre colgó el teléfono y lo miró con compasión. Lo sé, cariño. El señor Henderson es demasiado rígido. Mañana enviaré un correo electrónico al director. No podemos permitir que tu promedio de calificaciones sufra porque un profesor no sabe hacer su trabajo. ¿Quieres un poco de helado para sentirte mejor? Luego me miró a mí. Yo estaba apoyada contra el marco de la puerta, sudando y pálida. Grace, ¿por qué estás parada ahí así?, preguntó. Su tono no era de preocupación. Era de molestia. No me siento bien, susurré. Ella suspiró. Fue un suspiro largo y sonoro. Sinceramente, Grace, siempre te estás sintiendo mal. Eres tan frágil. Es solo un poco de lluvia. Sube y acuéstate.
Y no enfermes a Daniel. Mañana tiene práctica de fútbol. Esa era la dinámica. El fracaso de Daniel era culpa de otra persona. Mi enfermedad era una inconveniencia. A medida que crecimos, la brecha se volvió financiera. Ya no era solo afecto. Era dinero. Cuando Daniel cumplió 16 años, mis padres le compraron un coche deportivo nuevo. Era negro, brillante y ruidoso. Le pusieron un gran lazo rojo y tomaron 100 fotos para Facebook. Nuestro chico sale a la carretera, escribió mi padre. 2 meses después, Daniel lo estrelló. Conducía demasiado rápido y chocó contra un buzón y una valla. Desde la ventana de mi habitación, vi cómo mi padre inspeccionaba los daños. Esperaba que se enfureciera. Esperaba que gritara. En cambio, le dio una palmada en la espalda a Daniel. Son cosas que pasan, hijo, dijo papá. Los coches se pueden reemplazar. Al menos conducías de forma agresiva. Eso demuestra liderazgo. Te conseguiremos uno mejor. Un año después, cumplí 16 años. No hubo coche. No hubo fiesta. Creemos que es mejor que te concentres en tus estudios, me dijo mi padre en la cena. ¿Te distraes fácilmente, Grace? Un coche solo sería una tentación para perder el tiempo. Además, el autobús es seguro. No discutí. Aprendí a no discutir. Discutir solo hacía que me llamaran emocional. A sus ojos, yo era una mala inversión. Era tranquila. Me gustaba leer. Era voluntaria en el refugio de animales. No me importaba el estatus ni hacer contactos. Para Richard y Alina, esto significaba que yo era defectuosa. Lo llamaban antieconómico. No tienes ambición, me decía mi madre mientras yo lavaba los platos, una tarea que Daniel nunca tuvo que hacer. Eres demasiado blanda. El mundo te va a devorar viva, Grace. Y no esperes que te saquemos de apuros cuando lo haga. Me estaban preparando para el fracaso. Querían que fracasara para poder tener razón. Querían señalarme y decir, ves, te dijimos que era débil. Pero yo no era débil. Solo era invisible. Y ser invisible me dio mucho tiempo para observar y mucho tiempo para sufrir. La mañana de mi 18º cumpleaños fue un martes. Me desperté con un pequeño nudo de esperanza en el estómago. Sabía que no debía, pero aún así esperaba. Quizás hoy sería diferente. 18 es un gran número. Es el comienzo de la edad adulta. Bajé las escaleras. La casa estaba en silencio. Mis padres estaban sentados en la mesa del comedor. No estaba puesta para el desayuno. No había tortitas, ni globos, ni regalos. En su lugar, había una carpeta. Mi padre llevaba su traje de negocios. Mi madre estaba vestida para un almuerzo de caridad. Parecían estar a punto de llevar a cabo una fusión, no de desearle un feliz cumpleaños a su hija. Siéntate, Grace, dijo mi padre. No levantó la vista de su tableta. Me senté. La silla se sentía fría y dura. Feliz cumpleaños, dijo mi madre, pero lo dijo de la manera en que le dices buenos días a un extraño en un ascensor. Cortés pero vacío. Gracias, dije. Mi padre empujó la carpeta hacia mí. Ahora tienes 18 años. Según la ley, eres una adulta. Sí, dije. Te hemos criado, continuó. Te hemos proporcionado comida, refugio y ropa. Hemos hecho nuestro trabajo. Pero como te hemos dicho muchas veces, no creemos en mantener a adultos que no muestran promesa. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir? Queremos decir que, a partir de hoy, nuestra obligación financiera contigo termina, dijo mi madre. Tomó un sorbo de su café. Te cortamos el grifo, Grace. Miré de uno al otro. Intenté reír, pensando que era una broma. Vale, pero todavía estoy en el instituto. Me quedan 3 meses para graduarme. Ese es tu problema a resolver, dijo papá. Hemos terminado de financiar tu falta de ambición. Hemos visto tus notas. Están bien, pero no son estelares. No tienes un plan de negocios.
No tienes una visión. No vamos a verter dinero en un barco que se hunde. ¿A dónde se supone que debo ir?, pregunté. Mi voz comenzó a temblar. Eres lo suficientemente inteligente como para resolverlo, dijo mamá. O quizás no lo eres. Esta es tu prueba. O nadas o te ahogas. ¿Pero qué pasa con Daniel?, pregunté. No pude evitarlo. Daniel tiene 20 años. Está en la universidad. Le pagan el apartamento. Le pagan la matrícula. Le dan una asignación. Mi padre golpeó la mesa con la mano. El sonido resonó en la gran habitación vacía. No te compares con tu hermano, gritó. Daniel está construyendo un futuro. Daniel está haciendo contactos. Él es una inversión. Tú solo estás existiendo. Hemos hecho una maleta para ti, añadió mi madre con calma. Señaló el pasillo. Había una maleta junto a la puerta. Era mi vieja maleta, la que tenía la cremallera rota. Tienes 1 hora para recoger cualquier otra cosa que necesites, dijo. Cambiamos las cerraduras al mediodía. Los miré fijamente. No estaban enfadados. No estaban tristes. Eran indiferentes. Para ellos, esto era solo una decisión de negocios. Estaban recortando gastos generales. No grité. No lloré. Creo que estaba en estado de shock. Subí a mi habitación. Empaqué mi ropa. Empaqué mis libros. Tomé la foto de mi abuela, la madre de mi madre, que había muerto años atrás. Dejé todo lo demás. Cuando salí por la puerta principal, ninguno de los dos vino a despedirse. Oí cómo se encendía la televisión en el estudio. Ya estaban siguiendo con su día. Tenía $75 en el bolsillo por hacer de niñera. No tenía a dónde ir. Llamé a mi amiga Sara. Lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. La madre de Sara me dejó dormir en su sofá. Me quedé allí durante 3 semanas. Conseguí un trabajo en un restaurante lavando platos. Luego conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por la noche. Terminé el instituto mientras trabajaba 40 horas a la semana. Estaba cansada todo el tiempo. Mis manos estaban agrietadas por el lavavajillas. Me dolía la espalda de fregar suelos. Mientras tanto, veía fotos en Instagram. Daniel estaba de vacaciones de primavera en Cabo. Mis padres habían pagado el viaje. Sostenía una copa, riendo, rodeado de amigos. Yo comía fideos instantáneos y dormía en un sofá, preguntándome por qué mis propios padres me odiaban tanto. Durante 6 meses, no hablé con nadie de mi familia. Estaba demasiado avergonzada y demasiado ocupada tratando de sobrevivir. Alquilaba una habitación diminuta en un apartamento en un sótano. Olía a moho y la calefacción no funcionaba bien, pero era mía. Entonces sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí. Hola, respondí, limpiando una mesa en el restaurante. Grace, la voz era profunda y áspera. Era mi abuelo, William, el padre de mi padre. No había visto al abuelo William en años. Mis padres rara vez lo visitaban. Decían que era difícil y anticuado. Solo iban a verlo en días festivos y solo porque era rico. Querían permanecer en su testamento. Hola, abuelo, dije. Sentí un nudo en la garganta. ¿Dónde estás?, preguntó. Fui a casa de tus padres. Dijeron que te habías mudado. Dijeron que querías explorar el mundo, pero no quisieron darme tu número. Tuve que contratar a un investigador privado para encontrarte. Casi se me cae el teléfono. Contrataste a un investigador. Sabía que estaban mintiendo, dijo. Richard es un mal mentiroso. Suda cuando miente. Grace, encuéntrate conmigo para cenar esta noche. ¿Te envío un coche? Intenté decir que no. Llevaba mi uniforme de trabajo. Olía a grasa, pero él insistió. Esa noche, me senté frente a él en un tranquilo restaurante de carnes. Me sentía fuera de lugar, pero al abuelo William no le importó. Me miró con agudos ojos azules. Parecía viejo, mucho más viejo de lo que recordaba.
Sus manos temblaban un poco cuando sostenía su vaso de agua. Dime la verdad, dijo. ¿Por qué vives en un sótano? Así que se lo conté. Le conté lo del cumpleaños, la maleta, el veredicto de negocios. Le conté sobre los 3 trabajos. Le conté cómo me comparaban con Daniel. Esperaba que me dijera que debía disculparse con mis padres. Esperaba que dijera, bueno, solo quieren que seas fuerte. En cambio, extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Su piel era seca y delgada como el papel. Son unos necios, dijo suavemente. Levanté la vista, sorprendida. Richard siempre ha sido un necio, dijo el abuelo. Cree que el dinero es carácter. Cree que el ruido es fuerza. No te ve a ti, Grace. No soy como ellos, abuelo, dije. No soy buena para los negocios. No soy agresiva. Bien, dijo firmemente. La agresión es barata. La verdadera fuerza es silenciosa. Has sobrevivido, ¿no es así? No te desmoronaste. Estás trabajando. Te estás pagando tus propias cosas. ¿Sabes cuánto respeto tengo por eso? Apretó mi mano. Daniel me pide dinero una vez a la semana, dijo el abuelo. Viene a mi casa, bebe mi whisky y pide un préstamo para alguna nueva idea que fracasará en un mes. Tú nunca pediste un céntimo. Quise hacerlo, admití. Tenía miedo. Pero no lo hiciste. Lo resolviste. A partir de esa noche, el abuelo William se convirtió en mi secreto. Nos veíamos una vez a la semana. Iba a su gran y tranquila finca los domingos. No hablábamos de dinero. Hablábamos de libros. Hablábamos de historia. Nos sentábamos en su jardín y observábamos a los pájaros. Fue la primera persona que me preguntó qué pensaba sobre las cosas. ¿Cuál es tu opinión sobre este artículo, Grace?, preguntaba. No lo sé, abuelo. Papá siempre decía que mis opiniones eran emocionales. Tu padre es un idiota, espetaba. Dime lo que sientes. Los sentimientos son información. Úsalos. Me hizo sentir inteligente. Me hizo sentir vista. Vio mi sensibilidad no como una debilidad, sino como un superpoder. Te das cuenta de las cosas, me dijo una vez. Te das cuenta cuando estoy cansado antes de que lo diga. Te das cuenta cuando el jardinero está teniendo un mal día. Eso es percepción, Grace. Eso es valioso. Los negocios no son solo números. Son sobre personas. Si entiendes a las personas, lo entiendes todo. Se ofreció a pagar mi universidad. Me negué. Le dije que quería hacerlo yo misma. Él sonrió entonces, una verdadera sonrisa de orgullo. Terca, dijo, igual que yo. Nunca les dijo a mis padres que nos veíamos. Deja que piensen lo que quieran, dijo. Están demasiado ocupados mirándose en el espejo para darse cuenta de lo que está sucediendo en el mundo real. Durante 4 años, fue mi ancla. Era la única familia que tenía. La llamada llegó a las 3 de la mañana. Era la enfermera del abuelo. Grace, dijo, con voz suave. Es hora, deberías venir. Conduje mi destartalado Honda hasta su finca. Subí corriendo las escaleras hasta su dormitorio. Respiraba superficialmente. Se veía muy pequeño en la gran cama. Me senté a su lado y le tomé la mano. Estoy aquí, abuelo, susurré. Abrió los ojos. Estaban nublados, pero me reconoció. Mi valiente niña, susurró. Apenas fue un sonido. No dejes que ellos. No dejes que te dobleguen. No lo haré, prometí. Ya me he encargado de eso, dijo. Solo espera. Murió 1 hora después. Le sostenía la mano cuando su corazón se detuvo. Lloré hasta que no pude respirar. Sentí como si el techo de mi vida hubiera sido arrancado. Él era mi seguridad. Era el único que me amaba. Entonces la puerta se abrió. Mis padres entraron. Daniel estaba con ellos. Estaban vestidos perfectamente. Mi madre tenía el pelo peinado.
Mi padre llevaba un traje oscuro. No parecían personas que hubieran venido corriendo en medio de la noche. Parecían llegar a una sesión de fotos. «Oh, Grace», dijo mi madre. Se acercó e intentó abrazarme. Me puse rígida. Su perfume era abrumador. Olía caro y frío. «Recibimos la llamada», dijo mi padre. Miró el cuerpo de su padre. No derramó una lágrima. Parecía aliviado. Bueno, tuvo una larga vida. Era su hora. Daniel estaba mirando alrededor de la habitación. Miraba los cuadros en las paredes. Miraba el reloj antiguo. Estaba calculando. ¿Dijo algo?, me preguntó Daniel, antes de fallecer. Dijo adiós, respondí fríamente. Claro. Claro, dijo Daniel. Día triste. Muy triste. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones falsas. El funeral fue un espectáculo. Mis padres alquilaron la catedral más grande de la ciudad. Invitaron a senadores, directores ejecutivos y celebridades. Se pararon al frente aceptando condolencias, secándose los ojos secos con pañuelos. Estamos devastados, oí decir a mi padre a un socio comercial. Mi padre era mi héroe. Haré todo lo posible por honrar su legado. Yo me quedé atrás. Llevaba un sencillo vestido negro. Nadie me habló. Mis padres no me presentaron a nadie. Para los invitados, probablemente yo era solo una asistente o una prima lejana. Pero entonces algo cambió. Después del funeral, mis padres se me acercaron. Grace, cariño, dijo mi madre. Puso su mano en mi brazo. Nunca me había tocado con tanta delicadeza en mi vida. Debes estar cansada. ¿Por qué no vienes a quedarte en la casa principal esta noche? Tenemos mucho espacio. Podemos volver a ser una familia. La miré. Sabía exactamente de qué se trataba. Sabían que la lectura del testamento era mañana. Sabían que el abuelo valía miles de millones. No sabían qué había en el testamento, pero querían asegurarse de que yo estuviera cerca. Querían asegurarse de que fuera manejada. Si el abuelo me dejaba algo, incluso una pequeña cantidad, querían ser ellos quienes lo controlaran. Me estaban preparando. Pensaban que yo seguía siendo la desesperada chica de 18 años que echaron. Pensaban que un poco de amabilidad falsa me haría caer de rodillas en gratitud. Estoy bien en mi apartamento, dije. Tonterías, dijo mi padre, sonriendo una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Insistimos. La familia debe estar unida en un momento como este. Además, tenemos la lectura mañana. Podemos ir todos juntos en la limusina. Vamos a ser tan ricos, me susurró Daniel, sonriendo. Quiero decir, vamos a tener tanta responsabilidad. Ya verás, Grace. Mamá y papá te cuidarán ahora. Ya no tendrás que hacer esos trabajos sucios. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si le estuviera ofreciendo un hueso a un perro callejero. Los miré, a los tres, un frente unido de codicia. Está bien, mentí. Iré a cenar. Quería verlo. Quería ver sus caras cuando pensaran que habían ganado, y quería estar allí cuando perdieran. La oficina del abogado olía a papel viejo y a cuero caro. Era una habitación grande en un edificio de gran altura en el centro con vistas a la ciudad. Mis padres, Richard y Alina, se sentaron a un lado de la enorme mesa de caoba. Daniel se sentó a su lado. Parecían un equipo hambriento y unido. Yo me senté al otro lado, sola. El señor Sterling, el abogado personal del abuelo durante 40 años, se sentó a la cabeza de la mesa. Era un hombre serio con el pelo gris y gafas con montura de alambre. No sonrió cuando entramos. Solo me asintió con la cabeza. Comencemos, dijo el señor Sterling. Abrió una gruesa carpeta de cuero. Mi madre se ajustó las perlas. Se inclinó hacia adelante. Sabemos que esto es una formalidad, señor Sterling. Sabemos que padre tenía la intención de que Richard gestionara los activos. Estamos listos para firmar lo que sea necesario para agilizar el proceso. El señor Sterling la miró por encima de sus gafas.
Señora Holloway, por favor, permítame leer el documento. Mi padre tamborileaba los dedos sobre la mesa. Continúe, entonces. El señor Sterling comenzó a leer. Repasó las palabras legales estándar, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, revocando todos los testamentos anteriores. Luego llegó a los activos. El valor total del patrimonio, dijo el señor Sterling, haciendo una pausa para mirar un papel, incluyendo bienes raíces, acciones, bonos y efectivo líquido, está valorado en aproximadamente 3.8 mil millones de dólares. La habitación se quedó en silencio. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par. Daniel literalmente se lamió los labios. Mi madre dejó escapar un pequeño sonido entrecortado. Era más dinero del que incluso ellos habían esperado. Ya eran ricos, pero esto era dinero de imperio. Esto era dinero para cambiar el mundo. A mi hijo, Richard, leyó el señor Sterling. Mi padre se enderezó la corbata. Me miró con una sonrisa de suficiencia. Era una mirada que decía, «Ves, te lo dije». Le dejo mi colección de palos de golf antiguos, finalizó el señor Sterling. Mi padre se congeló. Disculpe. A mi nuera, Alina, continuó el señor Sterling, ignorándolo. Le dejo el jarrón antiguo del vestíbulo, que siempre admiró. Mi madre parpadeó. Un jarrón. A mi nieto, Daniel, leyó el señor Sterling. Daniel se enderezó. No le dejo nada. La boca de Daniel se abrió. ¿Qué? Eso es un error. Tiene que ser un error. Y en cuanto al resto del patrimonio, dijo el señor Sterling, su voz volviéndose más fuerte y clara. La suma total de 3.8 mil millones de dólares, junto con todas las propiedades, participaciones y derechos de propiedad intelectual, se la dejo a mi nieta, Grace Holloway. El silencio que siguió fue pesado. Se sentía como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Me quedé perfectamente quieta. Sentí mi corazón martilleando contra mis costillas, pero mantuve mi rostro en calma. Me miré las manos. Entonces ocurrió la explosión. Esto es una broma, dijo mi padre. Se levantó, su cara enrojeciendo. Grace, le estás dando casi 4 mil millones de dólares a ella. Me señaló como si fuera un trozo de basura en el suelo. Es una niña, gritó mi madre. Trabaja como conserje. No sabe nada de gestión de patrimonios. Lo perderá en una semana. Es inestable, gritó Daniel. El abuelo estaba senil. No sabía lo que estaba haciendo. Mi padre respiró hondo y se compuso. Se volvió hacia mí. Puso su cara de negocios. Grace, dijo, con una voz empalagosamente dulce. Grace, escúchame. Obviamente, el abuelo no estaba pensando con claridad al final. Pero está bien. Podemos arreglar esto. Rodeó la mesa y se paró detrás de mi silla. Puso sus manos sobre mis hombros. Su agarre era fuerte, demasiado fuerte. Estás claramente abrumada, dijo. No puedes manejar este tipo de presión, cariño. Es peligroso. La gente intentará usarte, pero no te preocupes. Mami y yo intervendremos. Administraremos el fideicomiso por ti. Te daremos una asignación muy generosa. Puedes dejar tus pequeños trabajos. Puedes viajar. Te quitaremos la carga de los hombros. Mi madre asintió con entusiasmo. Sí, Grace. Nos encargaremos del trabajo pesado. Solo tienes que firmar el poder notarial a favor de tu padre. Es por tu propio bien. Lo estaban haciendo de nuevo. Me estaban tratando como si fuera estúpida. Pensaban que estaría tan agradecida por su atención que les entregaría 4 mil millones de dólares solo para hacerlos sonreír. Miré al señor Sterling. Me estaba observando. Estaba esperando. No quiero que lo administren, dije. Mi voz era tranquila, pero no tembló. Disculpa, dijo mi padre. Su sonrisa vaciló. No quiero su ayuda, dije, esta vez más alto. No necesito una asignación. Es mi dinero. El abuelo me lo dejó a mí.
Mocosa ingrata, siseó mi madre. La máscara cayó al instante. Somos tus padres. Nos lo debes. No les debo nada, dije. Me cortaron el grifo, ¿recuerdan? Un veredicto de negocios. El rostro de mi padre se puso morado. Firmarás ese papel, Grace. Oh, por Dios, te enterraré en los tribunales. Haré que te declaren mentalmente incompetente. Me quedaré con cada céntimo. El señor Sterling se aclaró la garganta. El sonido fue como un mazo golpeando madera. Señor Holloway, por favor, siéntese, dijo el abogado. Su voz era de acero frío. Estoy hablando con mi hija, espetó mi padre. Está amenazando a la única beneficiaria, dijo el señor Sterling. Y lo está haciendo prematuramente. No he terminado de leer el testamento. Mi padre hizo una pausa. ¿Qué más hay? Pase la página, se dijo a sí mismo el señor Sterling, aunque sabía las palabras de memoria. Miró directamente a mis padres. William Holloway anticipó esta reacción, dijo el señor Sterling. Te conocía bien, Richard. Sabía que intentarías intimidar a Grace. Sabía que intentarías tomar el control. Así que, añadió un conjunto específico de cláusulas. Son inquebrantables. El señor Sterling comenzó a leer de nuevo. Cláusula 4, independencia de la beneficiaria. Bajo ninguna circunstancia el patrimonio será puesto bajo la gestión, supervisión o fideicomiso de Richard Holloway, Alina Holloway o Daniel Holloway. Grace tendrá el control total y autónomo de inmediato. Mis padres parecían haber sido abofeteados. Cláusula 5, la penalización por interferencia, leyó el señor Sterling. Levantó la vista para asegurarse de que estaban escuchando. Si Richard, Alina o Daniel intentan impugnar este testamento, si intentan solicitar la tutela de Grace, o si intentan coaccionarla para que ceda activos, serán desheredados de forma inmediata y permanente de cualquier fideicomiso familiar previamente establecido. Además, se instruye a Grace para que disuelva la fundación benéfica familiar, que Richard utiliza para su imagen pública, y redirija todos los fondos a refugios de animales. Mi padre se sentó pesadamente. Parecía que estaba teniendo un ataque al corazón. La fundación era su orgullo y alegría. Era como conseguía entrar en todas las fiestas elegantes. No puede hacer eso, susurró mi padre. Puede y lo hizo, dijo el señor Sterling. Pero hay una cosa más, una carta personal. Quería que se la leyera. El señor Sterling sacó una sola hoja de papel. Estaba escrita a mano. Reconocí la escritura temblorosa del abuelo. Queridos Richard y Alina, probablemente estén enfadados. Probablemente se pregunten por qué elegí a Grace. Creen que es un error. No lo es. Los observé durante años. Los vi ignorar a la única hija que tenían que poseía un corazón amable. Los vi desecharla porque no encajaba en su imagen. Valoran el dinero más que la sangre. Valoran el estatus más que el amor. Elegí a Grace no porque sea mi nieta, sino porque es una buena persona. Luchó y ustedes la dejaron. Pasó hambre y ustedes comieron bien. Los necesitó y ustedes le dieron la espalda. Creen que es débil porque es tranquila. Están equivocados. Es la más fuerte de todos ustedes. Sobrevivió a su negligencia sin volverse amargada. Eso es un milagro. El dinero es suyo. Si quieren algo de ella, tendrán que aprender a pedir. Y por primera vez en sus vidas, tendrán que aceptar que ella tiene el poder de decir no. William. La habitación permaneció en silencio durante mucho tiempo. Daniel fue el primero en hablar. Me miró, con los ojos abiertos y aterrorizados. Grace, dijo. Grace, mira, sé que a veces fui un idiota, pero somos hermanos. No me dejarías fuera, ¿verdad? Tengo préstamos. Tengo los pagos del coche. Me ayudarás, ¿verdad? Lo miré. Recordé cómo se reía mientras yo lavaba los platos. Recordé cómo estrelló su coche y consiguió uno nuevo mientras yo tomaba el autobús. No lo sé, Daniel, dije con calma. Tendré que pensarlo. Podría no ser una buena inversión.
Él se inmutó. Era la frase exacta que nuestro padre había usado conmigo 1000 veces. Mi padre se levantó. No me miró. Miró al señor Sterling. Nos vemos en el tribunal. No se lo recomendaría, dijo secamente el señor Sterling. Salieron furiosos. Mi madre estaba llorando. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de rabia. Daniel lo siguió como un cachorro perdido. Yo me quedé en la silla. El señor Sterling cerró la carpeta. Me sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Estaba muy orgulloso de ti, Grace, dijo. Ahora, ¿nos ponemos a trabajar? No escucharon la advertencia. Su codicia era demasiado fuerte. 2 semanas después, me notificaron una demanda. Mis padres presentaron una petición alegando que yo era mentalmente incapaz de administrar el patrimonio. Afirmaron que había ejercido una influencia indebida sobre el abuelo en sus últimos días. Afirmaron que había manipulado a un anciano senil. Era una mentira pública y desagradable. El juicio se convirtió en un espectáculo. Mis padres contrataron a un equipo de abogados agresivos. Dieron entrevistas a la prensa. Solo estamos preocupados por nuestra hija, dijo mi madre a un periodista, secándose una lágrima falsa. Tiene un historial de inestabilidad emocional. Este tipo de dinero es una carga. Solo queremos protegerla. Yo no di entrevistas. No salí en televisión. Solo escuché al señor Sterling. Deja que hablen, dijo. La verdad está en las pruebas. El día de la audiencia final, la sala del tribunal estaba abarrotada. Mis padres se sentaron con sus abogados, con aspecto confiado. Pensaban que iban a ganar porque siempre ganaban. Eran personas ricas y poderosas. Yo solo era Grace. Su abogado se levantó. Era un hombre ruidoso al que le gustaba pasearse. Señoría, dijo. Grace Holloway es una joven frágil. Ha trabajado en empleos de baja categoría durante años. No tiene formación en finanzas. Estaba distanciada de la familia. De repente, aparece en el lecho de muerte del abuelo y se va con miles de millones. Es una manipulación clara. Llamó a mi madre al estrado. Ella lloró. Le dijo al juez que yo era problemática y estaba confundida. Luego fue el turno del señor Sterling. Él no se paseó. Se quedó quieto. Señoría, dijo. Los demandantes afirman que están motivados por el amor y la preocupación. Me gustaría presentar pruebas. Proyectó un correo electrónico en la pantalla de la sala. Era de mi padre a su asesor financiero, con fecha de hace 3 años. Asunto, la chica. No te preocupes por Grace. La hemos cortado. Se está hundiendo. Rogará por volver en 1 año y entonces podremos controlar sus condiciones. Céntrate en el fideicomiso de Daniel. El rostro de mi padre se puso pálido, la sala murmuró. Y prueba B, dijo el señor Sterling. Era un registro de visitantes a la finca del abuelo. En los últimos 4 años de la vida de William Holloway, dijo el señor Sterling, Grace Holloway lo visitó 208 veces. Pasó todos los domingos con él. Lo llevó a las citas médicas. Le leyó. Se volvió hacia el jurado. Richard y Alina Holloway lo visitaron 12 veces, principalmente en días festivos y generalmente por menos de 1 hora. El señor Sterling miró a mis padres. Este no es un caso de una nieta manipulando a un anciano, dijo. Este es un caso de una nieta siendo la única que realmente lo amaba. Y ahora las personas que lo ignoraron quieren robar lo que él le dio. La jueza era una mujer severa con ojos agudos. Miró las pruebas. Luego miró a mis padres. Su expresión era de puro disgusto. Señor y señora Holloway, dijo la jueza, esta petición es infundada. Es evidente para este tribunal que su padre estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Sus instrucciones son explícitas. Anticipó exactamente lo que están haciendo hoy. Se inclinó hacia adelante. No solo desestimo este caso, dijo, sino que mantengo la cláusula de penalización por interferencia en el testamento.
Al presentar esta demanda frívola, han activado su propia desheredación de los fideicomisos familiares. Efectivamente, se han demandado a sí mismos fuera de su propia red de seguridad. Mi madre jadeó. Mi padre parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El patrimonio pertenece a Grace Holloway, sentenció la jueza. ¿Caso cerrado? Salí de la sala del tribunal. Los periodistas gritaban preguntas. Las cámaras destellaban. Mis padres discutían con sus abogados en la esquina, con aspecto de pánico. No me detuve. Fui directamente a mi coche. No me sentía eufórica. No me sentía triunfante. Simplemente me sentía limpia. La verdad había salido a la luz. Todos sabían quiénes eran realmente. 6 meses después, me encontré conduciendo por mi antiguo barrio. No planeaba ir allí. Solo estaba conduciendo, disfrutando de la sensación de mi coche, un todoterreno seguro y fiable que había comprado con mi propio dinero. Giré en la calle donde crecí. Las casas eran enormes e imponentes. Los céspedes estaban perfectamente cuidados. Todo parecía tan perfecto por fuera. Me detuve frente a la casa de mis padres. Parecía más pequeña. Cuando era niña, esa casa parecía una fortaleza. Parecía una prisión. Solía mirar esas ventanas y sentir un nudo de pavor en el estómago, preguntándome qué había hecho mal, preguntándome por qué no era suficiente. Ahora era solo un montón de ladrillos. Vi un coche en la entrada, el coche de mi padre. Estaba polvoriento. Solía mantenerlo impecable. Los imagino dentro, probablemente sentados en esa larga mesa de comedor, probablemente discutiendo sobre dinero, probablemente culpando a todos menos a ellos mismos. Estaban atrapados en esa casa con su amargura. Bajé la ventanilla. El aire olía igual, a hierba cortada y aspersores. Pero yo me sentía diferente. Ya no era la chica de la maleta. No era la víctima. El abuelo William no solo me dejó dinero. Los miles de millones eran agradables, por supuesto. Compraron seguridad. Compraron tiempo. Pero su verdadero regalo fue la verdad. Me dio permiso para ver a mi familia con claridad. Me dio la prueba de que no estaba loca, no era débil y no era indigna de amor. Validó mi realidad. Me di cuenta entonces de que no los odiaba. El odio requiere demasiada energía. El odio es un apego. Sentía indiferencia. Ya no quería castigarlos. La vida ya los había castigado. Habían perdido a las 2 únicas personas que los habrían amado gratis, yo y el abuelo. Ahora estaban solos con sus cosas. Puse el coche en marcha. Mi teléfono vibró. Era un correo electrónico del director del refugio juvenil que acabábamos de abrir. Grace, las nuevas camas llegaron. Los chicos están muy felices. Gracias. Sonreí, una sonrisa real. Miré la casa por última vez. Adiós, susurré. No lo dije con ira. Lo dije con alivio. Me alejé, viendo cómo la casa se encogía en mi espejo retrovisor hasta que fue solo una mota, y luego desapareció. El camino por delante estaba completamente abierto. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores púrpura y dorado. Encendí la radio y canté una canción que me gustaba. Era libre. Finalmente entendí lo que el abuelo quería decir. La mejor venganza no es destruir a tus enemigos. Es vivir una vida tan plena, tan feliz y tan completa que simplemente dejan de importar. No les quité nada. Simplemente dejé de permitir que me quitaran a mí. Y por primera vez en mi vida, elegí la paz en mis propios términos.